uno comienza a envejecer, a pasar los años y comienza reflexiones que quizás uno antes no hacía. Ya acercándose uno al sexto piso y uno dice, ¿cuánto me falta? ¿Será que llegaré a los 90? ¿Será que? Y entonces uno comienza a hacer como a marcar sendas para otros, los que vienen. Y comparto con ustedes el tema que salió en sus anuncios. ¿Cómo se llama? Falsos positivos. Falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? Algo que pensaba que era, pero no era. Que parecía, pero no, que sí, pero que no. Es una cosa que no es. Este término surge muy en la historia, a comienzos de la historia, en el campo de la medicina. Cuando se hacían los estudios de un paciente y presentaba la sintomatología, pero no era. Por ejemplo, una mujer embarazada y tiene síntomas de embarazo y el vientre se le crece y todo lo demás, pero al final no, era un falso. Y así se llaman los exámenes a las mujeres que aparecen embarazadas pero no lo están. Falsos positivos. Y se implementó en Colombia con periodos presidenciales donde se mostró al mundo el avance del país en el ataque a la guerrilla y buscando la aprobación de los imperios de este mundo para que nos apoyaran. Entonces se mataban a gente que era del conflicto y se daban los reportes de los falsos. ¿Y esto empezó dónde? En Soacha. Se mataron a de Unos jóvenes estudiantes se mataron y ya hace 2 años se confesó que sí y se pidió perdón. Eso fue un falso positivo. Allí comenzaron los falsos positivos en Colombia. Pero yo comencé a mirar allí en la Biblia que en la Biblia sí hay falsos positivos. Por ejemplo, Esaú y Jacob. ¿Lo han leído? De que Jacob se disfraza, se hace pasar por Esaú y recibe la bendición del papá. Y al final Dios se da cuenta que lo engañaron. Entonces Jacob es un falso positivo. Se hizo pasar por Esaú. David, cuando con Urías y manda la guerra a Urías, lo pone al frente de batalla para que quede como un héroe, pero era porque estaba por acá con la esposa de Urías haciendo cosas indebidas. Entonces llega Natán y lo desenmascara y dice: usted es un falso positivo. Ananías y Zafira, que venden la heredad y dan una parte y dicen: no, lo dimos todo, y llega Dios y los fulmina en el culto. El joven rico: yo todo lo he guardado. Y entonces uno mira que esto no es un asunto nuevo. Y en esta reflexión meditaba cuánto de esto se nos metió en la iglesia. ¿Será que tenemos en la iglesia falsos positivos? Personas que dicen ser cristianas y se comportan como cristianos, pero no lo son. Cantan: ¿y quién vive? Y dicen: Cristo, y a su nombre. Y dicen gloria. Y dan ofrendas y están en ministerios. Pero sus frutos no dan evidencia de que son cristianos.
Esos son falsos positivos. Y entonces uno comienza a pensar en uno, ¿será que yo seré un falso positivo? ¿Cómo sé yo que no soy un falso positivo? Que parezco, pero no. Y yo comencé en esta reflexión, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesús? Y dependiendo de la respuesta que demos, uno va viendo qué tan cristiano se es. Esa ha sido la pregunta de la historia de la iglesia. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dicen que tú eres Elías, que eres Juan el Bautista, que eres Jeremías, que eres un profeta. Y ustedes, los que me siguen, ¿quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para ti? Hoy en día Jesús es el que provee, el que prospera. Y gente va buscando a Jesús para que lo prospere. Sospechoso. No va a Jesús porque necesita salvación. No es un pecador que requiere ser redimido. Entonces, ¿cómo entrar en esta reflexión y saber que yo no estoy suplantando un hecho real? No que yo soy lo que soy. Yo soy cristiano. Y el mundo debe saber que yo soy cristiano. Y no por mi discurso, sino por mi forma de vivir. Que la gente diga, esa es diferente. Entonces, cuando hago esta reflexión, digo, solo lo que es verdadero es susceptible de ser falsificado. Solo lo que es verdadero es susceptible de ser falsificado. Y entonces falsos positivos en el arte. Gente que Dalí, Picasso, Monet, Velázquez, gente que falsifica estas obras y se venden por millones. Y a veces los coleccionistas dicen, uy, me metieron un gato por liebre. Un falso positivo. Entonces, lo valioso, lo verdadero es susceptible de ser falsificado. Entonces, la fe, por ser valiosa y por ser verdadera, es susceptible de ser falsificada. El cristianismo en la historia ha sido falsificado, y ha sido falsificado porque es verdadero. Ahí están los mormones, están los testigos de Jehová, están los adventistas, están los rosacrucistas, están... ¿Quién falsifica a un testigo de Jehová? No, que esa secta falsificó a los testigos de Jehová o a los mormones. ¿Por qué no lo falsifican? Porque no son verdaderos. Pero el cristianismo, por ser verdadero, ha sido falsificado en este mundo. Y la historia cuenta, como dice Santiago Benavides, ¿es tu fe falsificable? Es decir, cuando la gente te ve a ti y dice, esa vida es genuina, hay que falsificarla. O usted es uno que no inspira estos desafíos. Con esto en mente, los invito a entrar en un texto bíblico en primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo,
capítulo 1, versículo 1 al 5, y la segunda epístola, del 1 al 5. Dos epístolas, los primeros 5 versículos del capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, 1 del 1 al 5, y la segunda epístola también del 1 al 5. La carga semántica de esta introducción a la primera epístola, pienso que esto tiene mucha intencionalidad. Los adjetivos que el apóstol Pablo usa, dice así la palabra del Señor. ¿Están todos ahí? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿A quién le dirige esto? ¿Y cómo lo llama? Verdadero hijo. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y, ¿qué dice? De fe no fingida. De fe no fingida. Lo que deja dicho es que la fe se puede fingir. ¿Qué introducción? Verdadero hijo, y lo es porque tu fe no fingida. En la segunda epístola, capítulo 1, versículos 1 al 5, va por la misma línea. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, recuerdo, ¿qué recuerda? La fe no fingida, la fe genuina, la fe sin hipocresías, la fe sin disfraz, la fe que busca honrar y glorificar a Dios. Esa fe que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que esa misma calidad de fe ahora habita en ti. Qué belleza cuando la mayor formación se da en el hogar. La abuela, papá, mamá. Si bien es cierto que la fe no se hereda,
también es cierto que se convierte en campo fértil cuando el hogar cultiva una vida de intimidad con Dios. Aquí Timoteo es tercera generación, ¿cierto? Abuela, mamá y él. ¿Usted a qué generación pertenece? Yo soy primera generación en mi familia. Mi primera conversión fue a través de este servidor. Ahí entonces empezaron otras generaciones. Pero cuando se nace en hogar cristiano, se convierte como en la fe tradicional. La religión tradicional. Yo nací en una iglesia evangélica y voy al culto dominical y uno mira que al final del proceso muchos se apartan de la fe porque no tomaron una decisión por Cristo. Entonces, ¿cuántos de ustedes han tenido un encuentro personal con Jesús? No porque vienen a la iglesia, aquí están las hijitas de Pipe, ¿no? Ya vienen tercera generación. Sí, Tercera generación. Tendrá que hablar de su abuelito, de su papá, y ahora ellos. ¿Cuántos de ustedes han tenido un encuentro personal con Cristo? Cuando no se tiene un encuentro personal con Cristo y uno se acostumbra a la asistencia al culto, uno está siendo candidato a falso positivo. Y yo como pastor estoy viendo que la iglesia está llenándose de cristianos que son simpatizantes. Chévere, esa gente es buena gente, esa gente se porta bien. Y entonces hay una afinidad, pero no hay un compromiso. Yo quiero conversar esta noche con ustedes y que podamos dialogar. El punto de partida de una fe no fingida es la conversión. Ese encuentro personal con Cristo, donde uno reconoce que necesita un Salvador. Y para esto quiero aludir a que todos tenemos una fecha de nacimiento. ¿Cuándo naciste? ¿Qué esfuerzo hiciste para recordar eso? Niña, ¿cuándo naciste? 30 de octubre. 23 de octubre. Fluye, ¿cierto? Todos tenemos una fecha de nacimiento y fecha que sabemos porque nos dijeron. Hay un registro civil, papá, mamá, los más viejitos tenemos una partida de bautismo. Entonces uno no es consciente de su fecha de nacimiento, a uno lo hace consciente. Y esa fecha uno la lleva allí, una impronta, y cada año uno celebra. La pregunta que surge en esto es: ¿cuándo fue la fecha de tu nuevo nacimiento? ¿Cuándo naciste de nuevo? Preguntémosle a Pablo: Pablo, ¿cuándo fue tu nuevo nacimiento? Pablo diría: iba camino a Damasco. Eso no se me olvidó nunca. Nicodemo, tu fecha de conversión: una noche yo llegué allí por la puerta de atrás donde Jesús. Ese encuentro personal no se olvida nunca. Ahora bien, pregunto: ¿cuál es la fecha de tu nuevo nacimiento? 18 de octubre del 98. Qué belleza recordar. ¿Y por qué lo recuerdan? Pero qué belleza recordar que ese día me encontré
Ese fue el encuentro con Jesús. Porque eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Para nacer de nuevo hay que nacer del Espíritu. Hay que tener a Cristo en el corazón. ¿Cuándo es la fecha de tu nuevo nacimiento? Esa es la fecha que nos incluye en la fe no fingida. Yo siempre recuerdo mi conversión. 17 de noviembre de 1984. 5 de la mañana. Yo era un ateo acérrimo. Ese día Dios, sin pedirme permiso, se me apareció. No tocó la puerta, se apareció. Y eso fue un encuentro que cambió mi vida. Yo eso nunca lo puedo olvidar. Es decir, cuando hay un nuevo nacimiento, hay un antes y un después. Porque esa fecha rompe la vida en dos. Lo que estoy diciendo es que uno, cuando llega a la conversión, uno no puede seguir igual. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo actúa? Yo no sé, pero Él lo hace. Lo que Él dice por su palabra es que con la conversión se empieza una nueva vida. Yo difiero mucho de algunos que dicen que Dios repara la vida. Hay canciones que hablan de que para que Él nos repare. Yo no comparto eso. Lo que yo sí veo por la Biblia es que Él la hace nueva. Las cosas viejas pasan, luego cosas nuevas. Y da vida abundante. Una vida de calidad. Como decía Pipe, uno se deleita. Esto no se cambia por lentejas. Y da vida sin fecha de vencimiento. Vida eterna. Eso es la conversión. Antes y después. Allí está la cruz. Entonces uno tiene que decir, pero si yo soy nuevo convertido, si yo estoy en Cristo, ¿por qué sigo en los mismos pecados de antes? Hay que revisar. Entonces uno se encuentra con personas en la iglesia que no tienen ningún problema de ir al culto dominical, celebrar la salvación, cantar, dar ofrendas y salir de allí para seguir pecando. Falso positivo. Y creo que cuando uno llega a la cruz, que se da ese cambio de vida, que Dios opera y nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una vida, todo es para estrenar, hermanos. Lo que uno va viendo en el proceso es que lo segundo que sucede cuando viene la conversión es que uno comienza a cultivar esto. Entra a la palabra de Dios para profundizar. Bueno, ¿qué es lo que yo he creído? Yo recuerdo que trabajaba en una empresa, era muy joven, ganaba mucho dinero. Y entonces tomaba la Bucana, Olpar, Chivarrilla. Cuando llegué a la fe, llegué a una librería cristiana y sin tener mucho conocimiento, no tenía ningún conocimiento de la Biblia, le dije al dependiente, me vende la más cara. La más cara debe ser la mejor, así como el whisky más caro es el mejor. Y la más cara tiene que ser la que más habla.
Y me compré una Biblia en aquel entonces de 15,000 pesos, que era la más costosa. Creo que estaban 2,000. No, la más cara. Aún la conservo. Yo le invertí. Y empecé a leer la Biblia. Eso fue un asunto impresionante. Me senté y hay 66 libros. Y voy a leer esto. Y me leí la Biblia en 6 meses. Pero no entendí mucho. Y volví a leerla otra vez. Y me convertí en un lector de la Biblia. Amor, hay que leerla, hay que leerla. Pero hablé con el pastor, no, hay que ser discipulado, entrar discipulado, me dieron tareas para hacer en un mes, las hice en una semana. Así no es, hermano, es con calma. Y no, había hambre. Yo quería convicciones. ¿Qué es lo que yo creo? Yo venía de un mundo comunista, tirador de piedra en la universidad, era izquierdista, y unas tonterías que uno se mete para notar rebeldía. Y había argumentos. Yo quiero argumentos de qué es lo que yo creí. La fe debe ser pensada. La fe debe ser razonada. Y entonces el Espíritu Santo se empieza a meter en la vida y a dar convicciones. Esa es la segunda C. Uno se convierte y vienen las convicciones. Cuando yo dije, esto es lo que yo estaba buscando por toda la vida, aquí no me mueve nadie. Van 33 años y algunos meses. Y los que me conocían como izquierdista me decían, no, ahora que venga noviembre y la fiesta de las reinas, se le acaba la fiebre. Pero no. Creo que Dios no quiere darnos información por este libro. Dios quiere transformarnos. Y yo les animo a ustedes, primero, que revisen su conversión. Y segundo, que entren en procesos de discipulado, que amen este libro, que lo atesoren para no pecar, como dijo el salmista, contra Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Amen la palabra. Deleítense en la palabra. Si yo leí tantos libros de izquierda, eso lo quemé y me dediqué a ser un lector asiduo de la palabra. Eso lo puso Dios en mi corazón. Y la palabra viene para transformarnos y no dejarnos mover por vientos de doctrina. Amen la palabra. Que la palabra les dé convicciones. Yo soy académico. Estudié Biblia, hice maestrías, especializaciones y cosas y esto. Pero nada de eso reemplaza la lectura sencillita de la palabra. De cada mañana levantarse uno y Salmo 1. Bienaventurado el varón que no tuvo consejo de mal. Es decir, no hacer exégesis ni hermenéuticas, no leer la Biblia. Sencillito. Cuando yo empecé en el mundo de la academia, Dios me inquietó y me dio algunas habilidades con los idiomas de la Biblia, el griego, el hebreo. Entonces yo me compré la Biblia hebrea, la Biblia griega, y hacía mis devocionales en griego y en hebreo. Yo chicaneaba así, yo, no, aquí está. Y Dios me dijo un día, ¿y qué te quedó de todo eso? Esto que está aquí es un imperfecto, esto es un perfecto, este es un que no me quedaba nada.
Y eso me golpeó y volví a mi devocional con Reina Valera. Leamos la Biblia, hermanos. No esperemos el domingo que el pastor la abra en la iglesia. La palabra nos da crecimiento y nos da convicción. Y una vez convertidos y una vez convencidos, uno busca consagrarse a Dios. La tercera C, consagración. Creo que Dios se encarga de quitar los apetitos. Uno lucha con esto toda la vida. De los ofrecimientos de este mundo. Porque este mundo sí que ofrece. Pero saber que tengo el mayor tesoro aquí. Y al Dios eterno aquí. ¿Qué más? Yo a corta edad viví experiencias porque podía, tenía la fuerza, tenía los recursos, y esa experiencia, nada de eso es comparable con un día de acá. Si yo vengo de allá, de ese mundo perverso, y llego a un mundo que me ofrece tanto y vida eterna, ¿para qué volver allá? Y amados jóvenes, el mundo nos querrá arrastrar allá. Para eso que esto aquí es como entretenimiento. La consagración de vivir una vida santa para agradar a Dios. Tenemos en la iglesia testimonios muy dolorosos de chicas creyentes, hijas de creyentes, que entran a la universidad y empieza el bombardeo de género, de propuestas. Uno les intenta acompañar, pero ya quieren conocer el mundo y caen bajo las tentaciones y las ofertas donde pensaban que eran las apetecidas y más bien eran las codiciadas en las apuestas de quién se acostaba con ella primero. Esta es carne nueva. Apostemos quién se acuesta con ella primero. Y se convierte en eso. Les acompañamos, les decíamos, yo vengo de allá. Pero ellas pensaban que tenían el mundo en las manos. Conságrense. Que puedan tener la convicción de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando yo viví con mi esposa fallecida, con Mabel, me casé con ella siendo yo un muchacho. Conocimos el Evangelio y pude vivir con mi esposa 28 años de fidelidad, si es posible. Si es posible, ¿verdad? Aquí hay un testimonio. Me enamoré de Yanet María, nos sentamos y le dije: Yanet María, yo no tengo ni plata ni oro, tengo fidelidad para ti. Yo sé lo que es ser fiel. Yo con mi esposa viví 28 años de fidelidad. ¿Aceptas? Y aquí estamos. ¡Sí es posible! ¿Tentaciones? Sí, hay tentaciones, no lo niego.
pero no puede ir a la fuente. Y de todas ellas nos librará. Jóvenes, sí es posible, jóvenes. Y creo que en esto hay que tomar decisiones de consagrarse a Dios. De consagrarse. No cedan. No se den pequeños permisos peligrosos. A veces uno se da permisos. No, esta vez sí. Y eso desencadena. ¿Y cuántas quieren y cuántos quieren devolver el pasado? Evitar ese pequeño permiso que me di un día que me desgració la vida. Entonces la consagración en un mundo hedonista, eso es bravo. Un mundo que te invita al placer. Uno pueda hallar deleite en la presencia de Dios. Mi esposa y yo decidimos cada mañana disfrutar de la presencia del Creador. Gente que corre porque el alcalde lo citó, y el alcalde, el senador lo citó, y se desviven porque el senador, pero el Creador de este mundo nos cita y no vamos. Lo dejamos esperando. ¿Cuántas veces lo hemos dejado esperando? Entonces, el asunto de la consagración, una vida convertida es una vida que trae convicciones por la palabra y trae consagración en el caminar con Dios. Se habló de la cristiandad como la cultura evangélica y el cristianismo como la esencia del evangelio. Y uno ve que hoy en día hay mucha cristiandad, forma, vestidos que parecen de oveja, pero son lobos. Hay mucha fe fingida, mucha fe que no es genuina. Usted y yo, joven, hermanos, hermanas, estamos llamados a nadar contra la corriente. Los únicos peces que van con la corriente son los peces muertos. Todos los peces en el mundo nadan contra la corriente. A veces uno va con la corriente. Y nosotros tenemos que mostrar contracultura con vidas consagradas. Entonces, conversión, convicción, consagración. Y lo que decanta todo esto es según compromiso. ¿Cómo luchamos los pastores hoy en la iglesia para que la gente se comprometa? Yo empecé a estudiar este fenómeno porque nos sentamos, hicimos algunas encuestas, mi esposa, hicimos tabulaciones y llegamos a estas conclusiones de que no hay un compromiso porque no hay conversión, hermanos. Es decir, la fe genuina debe ser una fe atendida, y la fe atendida debe ser cultivada, y esto se ve en una fe dinámica. Lo que los pastores luchamos, no sé si para acá es igual, para que nos comprometamos. Yo creo que cuando uno está claro en su conversión, que uno está claro con sus convicciones y está claro con su consagración, lo que resta decir es: Señor, heme aquí, porque no sirvo al pastor, yo te sirvo a ti, Señor.
heme aquí, envíame a mí. Yo trabajé en una empresa como ingeniero por muchos años, de jovencito, y gané mucho plata. Me convertí y seguí en la empresa. Al final la empresa fue liquidada y yo califiqué como candidato para pensión especial. Yo empecé a trabajar muy tempranito. Trabajé en una empresa de puertos, atendiendo importaciones y exportaciones. Éramos 8 compañeros, ingenieros, y allí lo que se mueve es plata, hermanos. Que llegan estos poderosos de la economía en Colombia, y uno es un títere para ellos, uno es un número. Entonces ellos decían: necesitamos que usted trabaje esto así, así y así, y aquí está la bolsa. Años 80, 20 millones de pesos, 30 millones de pesos. Yo tenía la convicción de que eso era incorrecto. Entonces yo fui un ingeniero no bien visto por ellos. Nunca acepté el soborno. Entonces yo tenía una fama en la empresa. Me decían el pastorcito, pero así muy... Ahí está el pastorcito. 24 años. Entonces yo era una oveja negra para ellos, porque se llevaban todos sus planes. Mis compañeros de trabajo vivían en barrios Boca Grande, Castillo Grande. Yo vivía en El Socorro. Llegaban en 4 puertas, años 80, y llegaban en el bus de la empresa. Entonces me decían: pero tú permites el gremio que haga los ingenieros, ¿cómo que tú hagas en el bus de la empresa? Y yo soy feliz con los trabajadores. El punto es que la empresa la liquidan y esos importadores van a mi casa y me dicen: pastorcito, queremos que tú seas nuestro ingeniero de cabecera. Ahí está este. Esos son todos unos bandidos. Porque la empresa era del Estado y pasó a manos privadas, a manos de ellos. Entonces ahora tenían que cuidar. Y querían entonces alguien que no fuera sobornable. Yo recuerdo ese día que fueron a mi casa, año de 1993. Y me dieron un carro en la puerta de la casa, me dieron un cheque. ¿Cuánto le ponemos al cheque? Yo le dije: yo hoy sirvo al Señor. Pero tú puedes servir al Señor y aquí se me la empresa, ¿cuál es el problema? No, esto acá es un asunto de otro nivel. Y la tentación, ¿no? Carro, un Mazda 626, año 93, rojo, 0 kilómetros, un cheque en blanco. Póngale precio ahí al cheque. No, yo no. Señor, yo quiero servir aquí, Señor. Y no firmé, no cogí el carro y me insultaron en mi casa. Algún día vendrás a buscarnos. Han pasado 25 años. Aquí estamos. Luchas, necesidades, sí. Pero el compromiso es con Dios. No con la gente. Y este compromiso surgió por mis convicciones. Decidí consagrarme. Y la fe genuina será probada. Yo decidí ir al seminario.
quedamos con una pensión, y cuando llegamos al seminario la pensión la cuenta la embargaron. Duramos 6 meses sin recibir pensión. Y estamos en clase, llegó la maestra y dijo: los estudiantes que no han pagado pasen a la oficina. No pueden seguir en clase porque no han pagado. Elizabeth. Salí de clase, llegué a mi casa, mi amor, luchamos de clase, no hemos pagado, nos vamos. Y la lucha de que en Cartagena había trabajo, hay un cheque en blanco, hay un carro. Yo dejé todo eso por estar aquí en el seminario, Señor. Y eso es real, hermanos. Empezamos a empacar. Hicimos las cajas. Y llegó un estudiante, Gabriel Álvarez. Me acuerdo yo, me dijo: hermano Henry, le consigné en su cuenta para que le pague al seminario la cuota. Pero mira, aquí voy para Cartagena. Usted aquí no se va. Y nos quedamos en el seminario. Es decir, hay pruebas, hermanos. Esto no es fácil. Y yo creo que Dios sostiene y Dios respalda la consagración que tenemos para con Él. Jóvenes, no negocien su vida. No negocien su futuro. Conságrense a Dios. Pero para que esto se dé, hay que tener una conversión. Es decir, que la fe sea no fingida. Para que no seamos falsos positivos. La fe puede ser fingida. La convicción puede ser aparente. La consagración puede disfrazarse. Y el compromiso puede ser fachada. No negociemos. No negociemos. Lo que uno sufre de gente que estuvo con uno en este camino y hoy lo ve comiendo lentejas. ¿Qué pasó, hermano? Gente que decidió revolcarse en este mundo con sus placeres. Y uno les quiere decir: hay retorno. Miren el hijo pródigo, hay retorno, hay posibilidades. Pero tampoco quieren arrepentirse. Amados jóvenes, jovencitas, damas y caballeros, vincúlense a procesos formativos. Vincúlense, es decir, traigan convicción a su fe, que la fe pueda ser robustecida. Y van a venir luchas, pruebas, tentaciones, uno se mueve y uno quiere, pero no se cae. Cuando uno no tiene convicciones, es imposible consagrarse. Yo quiero ser santo como Dios es santo. Lucha, sí es lucha, es real, la lucha está allí. Pero Dios no es ajeno a esto. Y Él viene en nuestra ayuda. Y si usted no se consagra, difícilmente se compromete. En esta noche lo que Dios nos está diciendo es que tu vida sea falsificable. Que
que la gente pueda decir: yo quiero ser como ese, porque ve que la vida no es una vida genuina, es una vida íntegra, donde el mensaje y el mensajero se hacen uno. Y allí estamos mi esposa y yo en este tiempo diciendo: mi amor, el mensaje es para ser encarnado. La palabra debe encarnarse. Si esto no se encarna, estamos en un discurso barato. Que la gente pueda leer el mensaje leyendo nuestra vida, abrir el apetito a otros, y seamos, como dijo el apóstol Pablo, dignos de imitar. Entonces, revisemos. Yo soy pastor, luchamos con una iglesia y la gente quiere ir al culto o celebrar el culto y salir del culto, y hasta ahí llegó el compromiso. Un día seremos recompensados. Y yo, cuando leo el texto, dice: y aparecerá el príncipe de los pastores y recibiréis la corona de justicia. No, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. El apóstol dice: he peleado, he corrido, he guardado, por tanto me espera que la corona de justicia que Dios dará a todos los que los que aman su venida. Que uno ame que Dios venga, hermanos. Ayer estábamos mi esposa y yo y los pastores, nos estábamos hospedados hablando de esto, viendo tanta corrupción, tantas noticias que uno lo golpean y uno escucha, y el bombardeo de maldad y de: Señor, ven pronto, Señor. Ven pronto, Jesús. Y lo que dice el texto de Timoteo después de eso, ¿qué es? Demas me ha abandonado amando más este mundo. Hay gente que ama el mundo y deja la fe. Hay fe fingida, y la fe fingida ama el mundo, pero la fe genuina ama la venida de Jesús. Que usted aprenda a amar la venida de Jesús, la desea. Venga, Señor. Y entonces serviremos sin que nos empujen. Pastor, ¿qué hay que hacer, pastor? Qué belleza cuando uno puede ver a un siervo: aquí estoy, pastor, dime aquí, para que luego se vea. Un pastor empujando por aquí. Una iglesia ejemplar tiene en su fila cristianos de fe genuina, de fe no fingida, de fe auténtica. Una iglesia ejemplar no tiene falsos positivos. ¿Cómo está tu conversión? ¿Recuerdas ese día de tu conversión? Tu camino a Damasco. Ese día en que Jesús apareció y te llamó y te transformó. Pues que sí, yo soy cristiano porque yo fui un día y 2 días y 3 días y un mes y soy cristiano por asistencia. No por entrar en un garaje nos hacemos un carro, ¿cierto? No por entrar a una iglesia nos hacemos cristianos. Esto empieza con el nuevo nacimiento.
Si usted no ha nacido de nuevo, usted es un simpatizante. Y lo más seguro es que usted es un falso positivo. Estamos a tiempo de revisar y recibir la palabra del apóstol Pablo, verdadero hijo en la fe, porque tu fe es una fe no femenina. Qué belleza. ¿Cómo estás con tu fe? ¿Cómo estás con tu fe? ¿Es tu fe imitable? ¿Es tu fe digna de ser falsificada? Este es un llamado a revisar. En lo personal, como pastor, he propuesto no publicar más sermones suavecitos, ahí como para tener a la gente contenta y qué chévere. Ay, pastor, me gustó ese sermón. Yo no quiero aplausos para los sermones. Quiero que el sermón llegue y nos incomode, nos confronte. Decíamos el día que empezamos, la palabra es espada. Y si esa espada debe herirnos, y es martillo y debe golpearnos y darnos forma, es fuego, debe purificarnos. Eso es la palabra. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ser una generación de fe genuina. Y que la iglesia, familia de bendición, sea libre de falsos positivos.